Hoy también pues publicamos Sin embargo MX, en el contexto de esta polémica por la UNAM, a partir de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho sobre ella, que se derechizó y que quedó en manos de pues retrógradas. Hoy publicamos un reportaje de nuestro compañero Obed Rosas que documenta cómo al menos 6 de los más recientes 8 rectores de la UNAM pues han pasado de la academia a la política y viceversa, jugando en unos casos un rol determinante en los gobiernos, pues porque los rectores han establecido vínculos directos con los presidentes de México. Por ejemplo, el rector Guillermo Soberón Acevedo, pues trabajó con Miguel de la Madrid, Jorge Carpizo y José Narro, con Carlos Salinas, aunque Narro era secretario general de la UNAM junto con Jorge Carpizo. José Sarucán con Vicente Fox, y también no hay que perder de vista Francisco Barners de Castro con Vicente Fox y que hasta con Felipe Calderón, y José Narro con Enrique Peña Nieto. Por supuesto, también Juan Ramón de la Fuente, quien fue rector y que fue secretario de Salud con Ernesto Zedillo y ahora es representante de México ante la ONU. Sin embargo, no son los únicos rectores que han trabajado en los gobiernos. El reportaje de Obed Rosas indica que de los 33 rectores de la UNAM, 26 han desempeñado un cargo público, en gran parte a la autonomía se obtuvo hasta 1929 y a que los lineamientos que rigen a la fecha a la institución fueron establecidos en 1945, cuando el rector era Alfonso Caso. Y al respecto, el equipo de Sin embargo ha preparado un reportaje, un audio, un video que ponemos a su consideración. De los últimos 8 rectores que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México, al menos 6 brincaron de la academia a la función pública y viceversa. Algunos, incluso, han tomado un rol determinante en el gobierno federal. La máxima casa de estudios ha sido severamente criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reprochado que la universidad se ha derechizado y ha mantenido al interior de las facultades a funcionarios conservadores. El planteamiento del mandatario federal generó un aluvión de críticas y fue visto como una embestida hacia la UNAM, institución de la que es egresado. No obstante, la universidad se ha manejado a lo largo del tiempo mediante criterios políticos y muestra de ello es la trayectoria que ha tenido en la administración pública el 78.78% de sus rectores, pues de 33, al menos 26 han desempeñado un cargo público. Algunos de estos rectores que han tenido en las últimas décadas un paso importante en la política mexicana, ya sea antes o después de haberse desempeñado al frente del UNAM, son Guillermo Soberón, quien tras terminar sus 2 periodos al frente del UNAM, se sumó al gobierno de Miguel de la Madrid como secretario de Salubridad. Jorge Carpizo, quien de igual manera dejó la universidad para integrarse al gobierno de Carlos Salinas, primero como procurador y luego como secretario de Gobernación. José Sarucán, una vez finalizados sus 2 mandatos en la UNAM, se sumó al primer gobierno del PAN, que presidió Vicente Fox, como comisionado para el Desarrollo Social y Humano. También de la universidad al gobierno federal pasó José Narro Robles, quien luego de sus periodos en la máxima casa de estudios del país, se incorporó a la administración de Enrique Peña Nieto como secretario de Salud, y una vez finalizado este gobierno, contendió por la presidencia del PRI, elección de la cual se bajó e incluso renunció a sus más de 4 décadas como militante del tricolor. Caso contrario es el de Francisco Barnés, quien pasó de ser subsecretario de Energía durante la administración del presidente Ernesto Zedillo a rector del UNAM por un periodo solo de 2 años. De igual forma, Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Salud en el gobierno de Ernesto Zedillo para atender la problemática en la UNAM, institución que encabezó hasta el año 2007. Actualmente, él es el representante del gobierno de México ante la ONU. Con información de Obed Rosas para Sin embargo al aire, Romina Gándara.
Por cierto, Pues ahí Alejandro, está, sí. ya que estamos hablando de esto, se convocó a una marcha, creo que es una información que tenemos más adelante, pero No, de hecho, es la noticia número 4 de sí, la portada de los periodistas. exactamente. En redes Sí, sociales se comenzó a circular hoy esa convocatoria para un paro total de 48 horas en la UNAM para los días 4 y 5. Yo tengo dudas con respecto a eso. Haces un paro total de 48 horas, pero si todavía no están yendo a clases presenciales, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Apagar la compu? ¿O cómo es está muy eso? curiosa la convocatoria, Alejandro. Es muy curiosa la convocatoria y aparece, pues después de que, fíjate qué paradójicas son las cosas, después de que un personaje como Gabriel Cuadri, diputado federal del PRIAN, pues escribe en su cuenta de Twitter el 25 de octubre, yo no estudié en la UNAM, pero estaría dispuesto a asistir a una manifestación contra López para defenderla de sus ataques. La van a organizar y resulta que aparece esta convocatoria de anónima porque juntos venceremos, paro total de 48 horas, 4 y 5 de noviembre. Y hay una cuenta en Twitter que remite, que pues, efectivamente está haciendo la convocatoria. La cuenta de Twitter es UNAM Social, pero pues es como si yo digo, UNAM político y convoco. Es la nada. O sea, no da la cara. Y eso sí me parece, pues sí me parece por lo menos sospechoso. Sí, dice que es un medio de comunicación y organización estudiantil. Eso es lo que señala y efectivamente es desde ahí, desde donde se lanza esta convocatoria. Dice paro nacional universitario, 48 horas, alumnos, profesores, pueblo consciente, respeto a la autonomía, disculpa pública, aumento del presupuesto, nueva ciudad universitaria. Ay, híjole, y unas enchiladitas también, digo, quieren todo, nueva ciudad universitaria, aumento del presupuesto, disculpa pública del presidente, me imagino, y respeto a la autonomía. Álvaro, editado por Siglo XXI, uno de los libros pues, más respetados sobre justamente la disputa por la nación, que escriben dos personajes que no se les puede decir que estén vinculados con Andrés Manuel López Obrador en lo absoluto, es este libro, La disputa por la nación, Rolando Cordera y Carlos Tello, que no son nada cercanos a López Obrador, Álvaro, escriben en que es un documento que se ha reeditado posiblemente, creo que unas 18 veces se ha reeditado Sí. este libro y es considerado uno de los análisis más serios, más profundos, no militantes del tema de las dos naciones que han estado en conflicto durante los últimos años. Es un gran documento, yo lo estoy releyendo ahora, entrándole ahora en una segunda lectura con un segundo interés. Pero hay una parrafada, es extraordinaria la manera en que ve, por ejemplo, el tema de las reformas estructurales y las reformas que vienen desde Miguel de la Madrid y todo el daño que se provocó a México en términos de crecimiento, en términos de distribución de la riqueza, en términos de cohesión social, es un gran documento, pero me llamó mucho una parte donde habla Álvaro sobre qué pasó con la universidad. Y quiero insistirle a usted que nos escucha y que nos ve, que los autores no son personajes vinculados ni con el presidente, ni simpatizantes, ni mucho menos. Se trata de Rolando Cordera, más bien más cercano a Nexos, digamos, y Carlos Tello,
que incluso en el pasado ha generado polémica por otros acercamientos. Por ejemplo, su acercamiento crítico al movimiento zapatista fue muy comentado en su momento. En fin, no les doy muchas vueltas. Lo que quiero decir es que es autónomo, no tiene una relación directa con López Obrador. ¿Qué es lo que dice el presidente López Obrador? Bueno, lo que dice el presidente es que la UNAM se ha acercado en los últimos años hacia la derecha. Ha habido una derechización de la UNAM en distintas facultades. Hay una presencia cada vez mayor de la derecha o del pensamiento de derecha, y eso ha modificado incluso la cátedra. O sea, a la hora de acercar a los alumnos este libro o te vas mejor por que tiene un pensamiento más afín a la derecha. Eso es lo que plantea en el fondo el presidente. Tampoco está hablando de ir y tomar la UNAM y meter al ejército, como alguien tuiteaba el día de hoy, me arrobaba, decía, el ejército va a tomar la UNAM. Yo no creo al presidente López Obrador en esa posición. Honestamente, me parece una tontería quien plantea algo así. Bueno, en fin, es una cuenta por ahí que no tiene su nombre, pero dice, el ejército tomará la UNAM. Es mentira. El planteamiento del presidente, además, no es viejo, Álvaro. No, perdóname, no es nuevo. Pues no. Es un planteamiento que ni siquiera no está casado con el presidente López Obrador. Es un análisis puro y duro, Álvaro, de la academia. Y si tú me lo permites, voy a leer. ¿De qué año es ese libro, Alejandro? Álvaro, es muy importante ubicarlo en el tiempo. Este libro tiene 20 años. La reedición que yo tengo aquí es de 2010. Esta reedición es de 2010. Sí. Ahora, eso es muy importante. La primera edición de México, La disputa por la nación, es de 1981. Y se ha reeditado hasta el 2011. Yo creo que es muy importante ubicar la edición, Alejandro, porque ya... Aquí la tengo. Ya es una visión también... un poco más redonda. Efectivamente. Es una visión... Efectivamente. Mira, la primera edición fue como bien lo dices, Álvaro, fue en 1981. La 15ª edición fue en 2003. Ya había 15 ediciones para 2003. La segunda edición con nuevo prólogo es justamente esta que tengo yo aquí a la mano, que es la de 2006, y luego ya hubo una reimpresión 2011. Para 2002, ¿no? Todavía en 2013 hubo una siguiente impresión. Yo, tal cual, lo pedí por internet, lo pedí porque no lo encontré, lo volví a encontrar otra copia allá arriba. Ya cuando me puse a expulgar me salió otra copia, pero ya tenía esta otra menos subrayada. Pero estoy en la segunda lectura. Lo que les quiero decir a ustedes, que lo que les voy a leer no es de López Obrador, no es de nadie cercano siquiera a López Obrador. Al contrario, es gente que está bastante distante del pensamiento de López Obrador. Y lo voy a leer porque viene completamente al caso, para que no nos estemos rasgando las vestiduras con respecto a si la UNAM se derechizó o no. No, en la cátedra, en la revisión de la universidad por supuesto que se derechizó, y leo. Dice, 10 años después del movimiento estudiantil de 1968, por ejemplo, los de Columbia, los de California, Berkeley en Estados Unidos, los de la Universidad de París en Francia y los de las universidades de México, los departamentos de economía de las universidades estaban dominadas por el pensamiento neoliberal. Entre 1974 y el año 2000, 8 profesores de la Universidad de Chicago y más de 11 que estuvieron en algún momento asociados a ella obtuvieron el Premio Nobel de Economía. También el capital encontró respaldo para el logro de sus objetivos en los think tanks bien financiados e instituciones académicas poderosas y de prestigio, la Heritage Foundation, la Hoover Institution, la Universidad de Stanford, el American Enterprise Institute, todas ellas financiadas generalmente por las grandes corporaciones estadounidenses. En México, a partir de los primeros años de la década de los 80, tuvieron un crecimiento vertiginoso las universidades privadas que ofrecían las carreras de economía, derecho y administración de empresas.
También en esos años se desató una campaña de desprestigio de la universidad pública, que desde luego iba más allá de la crítica a su desempeño académico o de las reservas o el activismo político que en ellas les proyectaba. Agrega el libro. Ya para 1980 el pensamiento neoliberal estaba prácticamente consolidado y predominaba en Estados Unidos y en Reino Unido, y era la punta de lanza contra el Estado Social de la República Federal Alemana y en otros países europeos. En 1979, Margaret Thatcher es electa primera ministra del Reino Unido. En octubre, Paul Volcker llega a encabezar la Reserva Federal de Estados Unidos y semanas después, Ronald Reagan es electo presidente de ese país. Un par de años después, Helmut Kohl llega a la Cancillería alemana. Todos ellos reconocidos conservadores de derecha que pusieron en práctica políticas neoliberales. Se logró convencer a una buena parte del público que el gobierno lo había hecho mal al intervenir en la economía. El gobierno es el problema, no la solución, dijo el presidente Reagan. Y B, que los mercados, actuando solos, autorregulados, podían hacer mejor las cosas en las que las personas podían hacer mejor las cosas en las que las personas pensaban que se requería la coordinación de los gobiernos. La confianza en el mercado, sus conocimientos y sabiduría, su forma de operar y funcionar fueron los cimientos de la crítica que pronto se volvió una suerte de fe internacional. Armados con el bagaje neoliberal, casi todas las formas de solidaridad serían disueltas y reemplazadas por el individualismo, la propiedad privada, la responsabilidad personal y los valores de la familia. La sociedad como tal no existe. Lo que existe son hombres y mujeres, dijo Margaret Thatcher, para después reducir la presencia del Estado en la economía del Reino Unido mediante un amplio programa de privatización de las empresas del Estado y lanzarse en contra de los sindicatos para reducir su influencia en la política británica. Volcker definió como prioritario el combate a la inflación y resolvió aumentar las tasas de interés que para julio de 1981 llegaban a cerca del 20%. Pensó que así resolvería los problemas del estancamiento inflacionario que vivió la economía de Estados Unidos de América durante la década de los años 70. Reagan, desde el principio de su gobierno, redujo los impuestos y el gasto público, disminuyó la presencia del Estado en la economía y atacó el movimiento obrero organizado. Los salarios reales en Estados Unidos de América empezaron a bajar entre 1979 y 1980 y continuaron bajando durante la década de los años 80 y la primera mitad de la década de los 90. Continúa esto porque es importante. También los ricos se propusieron recuperar su participación en la riqueza y en el ingreso. Tuvieron éxito a lo largo de los siguientes 30 años. Pronto, 1% de la población de Estados Unidos, la más rica, aumentó su control sobre la riqueza. De 22% que tenía en 1975, llegó a 40% a principios del siglo XX. En Estados Unidos, 10% de las personas, las más ricas, aumentaron su participación en el ingreso de 33% en 1980 a cerca de 45% en el 2000. Y algo similar sucedió en Canadá y en Reino Unido. Los ricos de los ricos en Estados Unidos multiplicaron varias veces sus ingresos. 1% de la población, la más rica de ese país, duplicó su participación en el total del ingreso de 8 a 16% entre 1980 y el año 2000. La relación de los ingresos medios de los trabajadores a los salarios de los ejecutivos aumentó de 30 a 1 a casi 500 a 1 en apenas esos años. Quiero decir que es un texto
distante completamente de López Obrador, como digo, gente más bien relacionada, académicos, gente que ha estado analizando estos temas. Y Álvaro, ninguna relación. Dice, me llama mucho la atención porque se asustan la gente cuando el presidente, pues se asustan los intelectuales cuando el presidente habla sobre el individualismo. Hombre, regrésense a los libros de texto, algunos de los cuales escribieron la gente que está cerca de ellos. O sea, cuando el presidente habla sobre este individualismo, cuando el presidente habla sobre cómo la clase media se volvió más individualista, menos social, bueno, es consecuencia de la destrucción de absolutamente todo lo que había regido hasta entonces, la destrucción del Estado benefactor y la destrucción de los núcleos sociales. No existe más la sociedad, existen los individuos, dice Margaret Thatcher. Pues claro, a destruir sindicatos, a destruir absolutamente todo. Pero el presidente lo dice hoy, cita la historia y luego lo interpretan como que es un ataque a la UNAM. Mejor, muchachos, con todo respeto, siéntense a leer. Les hace falta. Les recomiendo que empiecen por este libro que no tiene absolutamente nada que ver con López Obrador y está diciendo exactamente lo mismo que López Obrador. Pues quizá los que tengan que leerlo no son solamente los jóvenes, sobre todo los viejos. Estos y sobre todo los que desde la derecha siempre han considerado a la UNAM un estorbo para la nación. No eran los defensores de la UNAM repentinamente defensores de la UNAM hoy, aquellos que detestaban a la UNAM y que decían que se burlaban inclusive de que en las páginas de ofertantes de empleo decían UNAM, absténganse. Y hicieron chascarrillos de eso y se burlaban de quienes somos egresados de la UNAM. Y yo veo a quienes no la conocen, a quienes ni siquiera estudiaron en ella y que salen en defensa. Quizá no se necesita haber estudiado en la UNAM para salir en su defensa de una institución como esta. Sí, pero hay que documentarse y acreditar si efectivamente esta universidad de la que yo soy egresado se ha derechizado. No digo que toda la comunidad, porque las generalizaciones nunca son positivas porque las generalizaciones desinforman. Pero sí ha habido por parte de las autoridades. A ver, el aumento el de las cuotas en la UNAM, como las planteó Jorge Carpizo en 1985, que dio lugar al movimiento del 86-87, siendo, por ejemplo, yo estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades en Naucalpan. Y luego lo reiteró Francisco Barnés de Castro en 1999. Van a la entraña de la concepción neoliberal de la sociedad y, por supuesto, que el que tú, Alejandro, ahora hayas recordado unos cuantos párrafos de un libro escrito, en efecto, no por prosélitos de López Obrador, sino más bien militantes de una visión, digamos que diferente. La visión de Nexos, de la revista Nexos, yo creo que es de enorme relevancia porque este libro lo que está haciendo, lo hizo desde que apareció en 1981, es justamente documentar el alumbramiento de un nuevo paradigma económico y político en México, el modelo neoliberal, que llegó a México, por supuesto, no de la UNAM, llegó fundamentalmente del ITAM y de los egresados de la UNAM que se fueron a estudiar a universidades extranjeras, particularmente en la Escuela de Chicago y de la escuela de Milton Friedman, de Hayek, que es la escuela austriaca también, y que, ¿qué se proponía? Este nuevo paradigma que era antagónico al estado del bienestar, al welfare state,
y que el modelo neoliberal naciente se propuso destruir como lo logró. Y el modelo neoliberal efectivamente comienza a instaurarse primero con Margaret Thatcher en Inglaterra y luego enseguida con Ronald Reagan, pero que en México comienza a instaurarse apenas toma posesión Miguel de la Madrid, cuyo operador del neoliberalismo en ese gobierno es el secretario de Programación y Presupuesto. ¿Quién era? Carlos Salinas. ¿Quién era el secretario particular de Miguel de la Madrid? Pues un político hasta hace no mucho muy vigente, y ahí sigue, nada más que ahorita escondidito, Gamboa Patrón. ¿Quién es más? Bueno, hoy se da una discusión sobre el 88 y la caída del sistema. Bueno, pero era era Manuel Bartlett, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. ¿Qué ocurre en México? Pues ocurre que se cambia el paradigma. Por eso José López Portillo decía antes de morir, fui el último presidente de la revolución, porque en efecto, no porque estoy dando la razón, sino me refiero al modelo, al punto de quiebre que representó para México y para su desarrollo futuro el modelo neoliberal con Miguel de la Madrid. Y en efecto, la crítica a la UNAM y al país ya se daba a partir de que Rolando Cordera y Carlos Tello publican ese libro y que lo han venido actualizando. Entonces, la ola... Sí, Alejandro. Perdón. No, la ola, lo cuentas muy bien, Álvaro. La ola neoliberal que empieza con Margaret Thatcher, en realidad ella es la madre digamos, del liberalismo, del nuevo liberalismo económico o el neoliberalismo, que se conoce más como neoliberalismo, pero en realidad la vieja política económica se llama liberalismo. Pero la madre es Margaret Thatcher. Fíjate nada más, ella entra, Álvaro, en 1979 al poder. Así es. Digo, para los 2 años siguientes ya estaban los carboneros en las calles, tomando las calles, ya había protestas de los sindicatos y ya estaba también la mano de Margaret Thatcher disolviendo y corrompiendo sindicatos para permitir que el Estado vendiera absolutamente todo lo que tenía en sus manos y dejárselos a las fuerzas del mercado. 1979. Rematar es la palabra, Alejandro. Sí, rematar, entregarlas. Al final... muchas de esas quedaron, hasta las cerraron, Álvaro. El desempleo con Margaret Thatcher se fue al techo, de tal manera que se conoce como los hijos de Margaret Thatcher. En Gran Bretaña se le conoce como los hijos a toda la generación de desempleados y de depauperizados obreros que vinieron después de las medidas de Margaret Thatcher. Es 1979, Álvaro. En 1981 asume Ronald Reagan el poder. O sea, fíjate bien, en 1982 entra el primer presidente neoliberal mexicano, que es Miguel de la Madrid, con todo. Es decir, 79, 81, 82. O sea, vamos de la mano. Si para comprarnos políticas públicas depredadoras somos los primeritos en apuntarnos, y México es de los primeros países, y empieza a cobrar efecto el largo plan de Estados Unidos de empezar de hacer las universidades como la UNAM a un lado y empezar a plantear, no solamente en Estados Unidos, sino en México, universidades alternativas para una nueva población que tiene que pensar distinto. Los Chicago Boys, etcétera. Todo eso es producto ya de un plan muy concreto de reeducar a las clases políticas, en particular la clase política mexicana, para que implementen sin dolor las medidas que tengan que implementar para hacer más delgado el Estado. Y claro, en México nuestra versión fue adelgazar el Estado, pero para engrosar los bolsillos de los más cercanos, de la familia revolucionaria o de la familia del PAN. Eso es lo que sucedió. Adelgazar el Estado no para entregar...
Y no, claro, bueno, la familia revolucionaria es lo que digo. O sea, adelgazar al Estado para entregar, rematar, como dice Álvaro, al entregarle, ponerles en la mano a precios de remate todos los bienes del Estado, es decir, los bienes de los mexicanos. ¿Para qué? Para ser ricos al puñado, a los que siguen siendo los mismos ricos hasta el día de hoy, desde Carlos Salinas hasta la fecha. Pero fíjate nada más, 79, 81, 82, nosotros entramos, abrazamos el neoliberalismo como la gran política y lo que viene, no se los voy a decir. O sea, me regreso al tema de la discusión de la marcheta esta o la protesta esa que está organizando ahí, que ni siquiera son capaces de firmarla con nombre y apellido y decir yo soy el que la organiza. Yo digo, van a organizar una marcha porque el presidente está diciendo lo que Rolando Cordera y Tello vienen denunciando en este libro desde hace mucho tiempo, lo que está escrito que está en las bibliotecas y que está en la academia, que es que no solamente la UNAM, sino las universidades públicas de toda América Latina se fueron derechizando porque era lo conveniente para ellos hacer, para los que estaban en el poder. Eso por un lado, Álvaro. Y por el otro lado, lo que acabamos de leer, lo que leías tú hace un rato del compañero Ben Rosas, que era, al mismo tiempo, ya estaba activada la puerta giratoria de los rectores de la UNAM. O sea, no se nos olvide que la mayoría de los rectores fueron y vinieron a gobierno muy convenientemente, sentándose primero en gobierno o después de ser rectores en gobierno, sirviéndose del poder y al mismo tiempo aceptando, por supuesto, las políticas públicas. ¿Qué más inmoralidad hay que un José Narro que viene de la UNAM sentado haciendo propaganda, bailando ridículamente en un video? O sea, alguien que fue rector de la UNAM bailando en un video para hacer campaña electoral. Cuando el presidente dice, él fue delegado, lo que el presidente dice, y se les olvida convenientemente, es algo que él viene denunciando de un plan que presentó el presidente López Obrador desde antes de ser candidato, incluso en esta última elección, Álvaro, que era cuando él dice, aquí están los planes, me lo entregaron, aquí están los planes. A José Narro le tocó Ecatepec, a él como secretario de Estado le tocó ir a Ecatepec, era el delegado del PRI, del proyecto del PRI para no permitir que se perdiera el Estado de México y que no lo ganara la izquierda. Eso es lo que se refiere. Pero vi un correo diciendo que se disculpe López Obrador porque está diciendo que dice que José Narro es delegado y no es cierto. Creo que hasta el mismo José Narro lo dijo. Se hacen locos. No, lo que dijo Narro, haciendo un paréntesis, Alejandro, es: yo como rector no hice proselitismo. Estamos hablando de cuando era secretario de Salud, que fue, así es, era servidor público y al mismo tiempo matraquero en Ecatepec, de MID. Después después quiso ser candidato presidencial y le dieron una patada por el trasero y se tuvo que ir. Pero en fin, cierro este paréntesis, Alejandro. No, concluyo para decir que cualquiera que no diga, es el pensamiento completo. Las universidades del mundo sufrieron del mundo, ni siquiera fue la UNAM, no, ni siquiera tenemos que concentrarnos a lo que está diciendo el presidente ahorita, es las universidades del mundo derechizándose, porque era la tendencia, Álvaro, porque pensaban que de esa manera iban a lograr cosechar hijos del neoliberalismo. Por fortuna, ese pensamiento se fue desinflando por sí solo, no arrojó más que, ve lo que está pasando. O sea, Álvaro, sería imposible que Ronald Reagan hubiera planteado, que hizo todo lo contrario, sería imposible que Ronald Reagan o Margaret Thatcher hubiera planteado un impuesto para los multimillonarios. Eso está pasando ahora, como consecuencia del fracaso del modelo económico que tiene en Estados Unidos grandes millones de habitantes pauperizados, porque lo vimos en la pandemia, Álvaro. El primer impulso de Estados Unidos fue rápidamente, sí, vámonos, como le querían que le hiciera México, saquemos la billetera, pum, 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 a las grandes empresas, deuda pública. Lo hizo Japón, lo hizo Estados Unidos. Lo siguiente que tuvieron que hacer, Álvaro, y con esto concluyo, es darle a la gente dinero directamente. ¿Dónde habías oído eso?
Directamente, Pues sí. depositarles en sus tarjetas, directamente. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos hoy, en este momento, depositándoles directamente a las familias. ¿Por qué? Pues por el fracaso del modelo neoliberal. ¿Lo habría hecho Reagan? Claro que no. Ni Margaret Thatcher, ni Salinas, claro que nunca Vicente Fox, claro que nunca Calderón, ni Enrique Peña Nieto, pues por supuesto. Y con eso Fíjate concluyo. que, sí, fíjate que es una mentalidad, la mentalidad muy trabajada de la mentalidad anti-UNAM y anti-educación pública que se fue consolidando, sí, en la etapa neoliberal, pero ya venía desde antes, Alejandro. De manera particular, eh, décadas antes de la llegada de la instauración del modelo neoliberal, había esta concepción, sobre todo en los estados muy conservadores, como Nuevo León, como Jalisco, como Guanajuato, como Yucatán mismo, la concepción de que hay que darle, las universidades públicas son nido de guerrilleros, así como las normales son también nido de guerrilleros, de revoltosos, de fósiles, y cuando el paradigma neoliberal comienza a instaurarse en México, pues eso se acentúa. Los egresados, los comienzan, digamos, que a llegar al gobierno, quienes aún estudiando la UNAM o en el Politécnico Nacional, fueron a estudiar al extranjero. Pero después ya ni siquiera los hijos de los magnates o los hijos de los poderosos políticamente, incluyendo a políticos priistas, pues ya no mandaban a sus hijos a la UNAM, los mandaban al ITAM, que se convirtió y sigue siendo una fábrica de neoliberales que son transversales a todos los partidos políticos. No digo que todos tengan la misma mentalidad, pero los economistas, la mayoría sí. Bueno, y la Ibero, aunque sea una institución jesuita, también muy en el modelo neoliberal, pues se volvieron también millonarios los jesuitas. O otro tipo de universidades como la Panamericana, que yo no siento que sea muy orgullosa de que uno de sus egresados haya llegado a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. O la Salle, que es distinta, pero no es de la élite necesariamente. Pero vaya, pero se comenzó a abandonar a la educación pública. Son revoltosos. Bueno, Felipe Calderón, en el año 2000, hace 21 años, siendo él coordinador de los diputados federales, cuando entró Calderón, su planteamiento era quitarle financiamiento a la UNAM y en todo caso generar bonos para que los estudiantes pudieran irse a estudiar a las escuelas privadas. Eso no es otra cosa más que privatización de la educación. Y eso está documentado. Y no es una mentalidad, no es tanto porque a Calderón lo rechazaron por querer entrar, él venía de Michoacán, sino porque es una mentalidad. La educación pública no sirve, la que sirve es la privada y sobre todo sirve más la de las universidades más caras. Esas sí dan prestigio. Es como la de los legionarios. ¿Por qué tienen auge los colegios legionarios de la Legión de Cristo, fundada por un criminal y que anidan criminales ahí, acreditado, no es una suposición? Porque son las instituciones que se propusieron educar a las élites políticas y empresariales, como la Panamericana, que es del Opus Dei, y los legionarios las escuelas legionarias, para formar a la élite. También la Iberoamericana, nada más que con un toque de conciencia social,
como si hubiera servido mucho con un personaje como Vicente Fox. Y entonces las universidades públicas fueron abandonadas. Hay que aumentar las cuotas, ordenó Carlos Salinas a Jorge Carpizo. Y se da, bueno, fue en el gobierno de Miguel de la Madrid todavía. La movilización estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario de 1986-87 es la reacción justamente a eso. Y bueno, hoy nos encontramos en que siguen las universidades públicas, quizá no tan abandonadas, pero donde caciques las dominan. Y sigue habiendo muchos rechazados también. Concluyo con lo siguiente, Alejandro. Concluyo con lo siguiente. Yo creo que es importante discutir esto, y lo que uno dice no es que sea la verdad. Yo creo que es parte de la deliberación pública de un asunto que nos concierne a todos, hayamos estudiado o no en la UNAM, pero vamos a echarle el ojo a toda la educación pública y también a la educación privada.